Cuando la tierra encuentra el mar. Actualmente tengo 47 años, así que nací en el año 1969, un año muy especial, que fue cuando el hombre pisó la luna por primera vez. Y nací en Noia, que es un pueblo marinero precioso, Galicia, en una familia donde yo fui la primera hija. Tengo 4 hermanos, mis padres se conocieron muy jóvenes, mi madre con 19 años, mi padre 4 años más que ella. Y bueno, cuando nací fue así un poco como precipitado todo. Entonces me crié en un entorno, la verdad, muy familiar, de armonía. Tuve una infancia muy feliz. Estudié en un colegio de monjas, de religiosas, que para mí fue muy importante porque me enseñaron unos valores que me han servido toda mi vida. No religiosos, que no soy especialmente religiosa, pero sí aprender a valorar la comunicación, sobre todo, el lenguaje. Tuve una excelente profesora de lengua en el colegio, que era una monja, una religiosa, pero una monja ya moderna para aquellos tiempos. Y entonces fue la persona que me inculcó ese amor por el lenguaje, por la literatura, por saber leer y encontrar un doble fondo detrás de un texto. Y parece una tontería, pero fue algo que me sirvió muchísimo en la vida, el tener esa sensibilidad de valorar y de conocer las palabras. Todo esto lo cuento porque esa comunicación fue ya muy importante en el colegio para poder establecer el vínculo con mis amigas de escuela. Sigo conservando las mismas amigas que tenía desde los 6 años, que fue cuando contacté con ellas. La vida nos llevó por caminos distintos, obviamente, pero con todas sigue habiendo relación y todavía nos seguimos encontrando después de los años y compartiendo como en aquel momento. Esa educación que recibí fue la base de todo lo que hice después. Esto a nivel de colegio. Eso es lo que comentaba, el tema de la lengua, el lenguaje, la lengua y el comunicarse, ¿no? El poder expresar sentimientos, el dar valor el tener valores, el tener una base que es el ABC de todo lo que hagas. Eso lo aprendí en el colegio. Y, por supuesto, mis padres. Mi madre, una chica muy joven, que se encontró con una responsabilidad muy grande. Tuvo 4 hijos, yo soy la mayor de 4 hermanos. Con muy poca edad tuvo que asumir esos 4 hijos a familia, ¿no? Sin saber, por intuición, una mujer que no había salido de su casa nunca, supo pues sacarnos adelante y enseñarnos qué cosas son las importantes, ¿no? Cuáles son los valores que realmente sostienen todo lo demás. Entonces, mi padre era diferente. Mi padre me enseñó el valor y el placer de la libertad, de ser genuino, de ser único, de ser auténtico, de diferenciarte un poco, de no tener miedo a diferenciarte y sobre todo a ser independiente, el nunca tener que depender económicamente ni emocionalmente de un tercero. O sea, saber que tienes, aunque otra persona te aporte, pero sí saber que tú tienes la capacidad por ti mismo de ser persona sin necesidad de estar anclado a otro, ¿no? Estoy improvisando en estos valores, pero me acabo de dar cuenta que quizás sean los más importantes, ¿no? O sea, mi madre nunca dejar de ser persona, con mayúsculas, y mi padre nunca dejar de ser tú. Entonces, bueno, en todo eso fui creciendo y cuando cumplí hablo de mis amigas y mis hermanos, ¿no? Mis hermanos, yo al ser la mayor y mis padres estar los dos trabajando constantemente, probablemente asumí un rol un poco de segunda madre de mis hermanos, ¿no? Un poquito el referente para ellos, sobre todo para mi segunda hermana. Y bueno, con todo ese contexto crecí hasta los 17 años que terminé mis estudios de bachiller y entonces pues había que comenzar unos estudios universitarios. Y digo había que comenzar porque en mi época, si querías ser gente de bien, tenías que estudiar, tener una carrera universitaria. Ahora la vida me demostró que eso es una tontería muy grande y que quizás incluso al contrario, una carrera universitaria, no los estudios, no los conocimientos en sí, pero sí esa obligación de cursar esa carrera y que incluso pueden ser perjudiciales vitalmente, ¿no? Depende cómo lo enfoques. Entonces, bueno, un poco nos vendieron la moto a nuestra generación de que si tú estudiabas una carrera, pues estaba todo hecho en la vida. Ibas a tener un trabajo estupendo, todo venía rodado, ¿no? Y bueno, pues tenía que estudiar una carrera.
esa dualidad, ¿no? El sentido de saber lo que tienes que hacer de mi madre chocaba con ese ser tú independiente que me aportaba mi padre. Y ese ser tú independiente era que yo quería hacer algo que no hubiera aquí. Porque claro, Noya es un pueblo pequeño, que está muy bien, pero tiene sus limitaciones. Y a mí me apetecía como conocer qué había más allá. En aquel momento no existían las posibilidades que hay ahora de viajar, ni económicas, ni tampoco a nivel de medios. No existía la aldea global, no existía internet, no existía nada de esto. Entonces, si querías conocer algo y ver más allá, tenías que salir realmente de casa. Entonces yo tenía esa inquietud de decir, quiero hacer algo, quiero salir de casa. Y no quería crear conflicto tampoco, decir, me voy yo sola de manera... Ni tampoco me atrevía a hacerlo. Entonces busqué una alternativa de unos estudios universitarios que no hubiese en Santiago de Compostela, que es donde la universidad que más cercana aquí. Entonces decidí estudiar periodismo porque me atraía, o sea, reunía un poco esas dos cuestiones, ¿no? El periodismo es trabajar con el lenguaje en cierta medida, prensa escrita o comunicar, que para mí siempre ha sido un leitmotiv en mi vida. Y por otra parte tenía un poco ese espíritu bohemio y aventurero de mi propia libertad y englobaba que era una carrera universitaria y a la vez, como aquí en Santiago de Compostela no existía esa carrera en ese momento, yo tenía que salir fuera para poder estudiarla. Había tres alternativas, Barcelona, Madrid o Navarra. Navarra era universidad privada, no había dinero para eso. Y la otra opción era Madrid o Barcelona. Pues ya mi padre se ocupó de hacer las gestiones para encontrarme la mejor opción. Ahí me dejé guiar y me fui para Madrid. Estudié la carrera un poco a trompicones, sinceramente, porque me superó la vida. O sea, descubrí todo de repente. Descubrí el mundo, descubrí que el mayor descubrimiento en ese momento fue que no todo el mundo era como yo, ni como todos los que yo conocía. Porque claro, hasta ese momento toda la gente que conocía era como yo, pensaba como yo. Y un buen día descubrí que podía ser buena persona a pesar de no ser como tú eres, ¿no? Con otros valores, descubrí lo que son los valores. Lloré muchísimo porque había esas bases que mi madre me había inculcado y que yo pensaba que eran cátedra, que eran ley, ¿no? Es decir, pues, no sé, pues por ejemplo, un ejemplo tonto, pues hay que acostarse a las 10 de la noche. Pues hay que acostarse a las 10 de la noche y de repente te das cuenta que hay gente que se acuesta a las 12 o que se acuesta a las 5 o que no se acuesta y que pueden ser igual de buenas personas e igual que tú. Entonces, esto que es un ejemplo tonto me pasó en muchas cosas de la vida. De repente te das cuenta que no todo el mundo tiene que ser, pues, por ejemplo, generoso. O no todo el mundo tiene que ser, pues, por ejemplo, ordenado. Y que también sirve, ¿no? Entonces, en ese descubrir el mundo, quemé muchísimas energías. Porque no lo sabía. Y en la parte emocional también quemé muchísimas energías. Descubrí el dolor en las relaciones sentimentales, el dolor en las amistades, el dolor en las injusticias, el dolor de la violencia, un montón de cosas que jamás había percibido y de repente la vida te pone delante. Supongo que como todo el mundo, obviamente, es fruto de la propia evolución. Pero comento esto porque coincide con descubrir una ciudad nueva, una forma de vida nueva, compartir pisos con amigas y los estudios para mí como que eran secundarios. O sea, de repente la vida, todo esto siempre ha sido mi trayectoria, siempre estuvo por encima de estudios en su momento o trabajos en su momento de lo racional, digamos. Yo siempre puse por delante lo visceral, lo pasional, por encima de lo racional. Entonces la carrera hice pues a mi ritmo. No saqué curso por año porque viví año a año y los estudios eran un complemento nada más. Poco a poco me fui metiendo en el mundo profesional con la idea de, bueno, los 2 primeros años mis padres me ayudaron a los gastos de mantenimiento, de manutención, de universidad, pero poco a poco quise ir involucrándome en el mundo laboral para poder tener mis propios recursos, no tener que depender económicamente de ellos. Y bueno, pues el mundo laboral comenzó, en ese momento era el momento en que se libraban las operadoras de telefonía en España. Hasta ahora estaba Telefónica como empresa de telefonía única. Y en ese momento empiezan a aparecer Unidos, Vodafone, etcétera. Pillé ese filón y como quería obtener recursos económicos, trabajaba el fin de semana para poder, tener mi dinero para mis cosas, mientras terminaba la carrera. Ocurrió que pillé el tiempo de las vacas gordas en ese mundo, empezaron a dar un montón de formación y poco a poco me fui involucrando laboralmente en ese sector y realmente el periodismo nunca lo ejercí como tal. Hice algunas prácticas, hice algunas incursiones,
que también me sirven para descubrir la realidad del periodismo, que la realidad del periodismo es que está manipulado, que la política influye en todo esto y fueron eso, pues unas cuantas bofetadas en la cara de realidad, de mundo de adultos que me encontré y entonces como que dejó de interesarme la profesión como tal. Sí me parecía muy apasionante el mundo de la televisión porque puedes crear ilusiones, puedes crear fantasías partiendo de la nada, la imagen me fascinaba también, además de la palabra, la fotografía, pero bueno, el precio que había que pagar, digamos desde el punto de vista profesional como tal, no me apetecía, no me sentía cómoda en ese mundo. Y como tenía la otra alternativa, que además me estaba dando de comer, me daba recursos económicos para hacer lo que quería, pues no me lo planteé. Entonces me preguntan muchas veces, Jolín, ¿no ejerciste de periodista? ¿No te sientes frustrada? Pues no, no me siento frustrada porque no puse ningún empeño en trabajar como periodista. Sencillamente la vida me llevó por otro lado. Además, en ese momento conocí a un chico que trabajaba en televisión, era guionista. En televisión me enamoré loquitamente de él. Lo que pasa es que era tan bohemio, tan genio, tan especial su mente, que yo era mucho más real. Ahí me salía al lado de mi madre y yo era mucho más real que él. Y llegamos a un desencuentro. Es decir, llegó un momento que yo planté mis pies en la tierra, no podía vivir solamente de... Y él quiso seguir otro camino, ¿no? Que incluso me acomplejé, ¿no? Es decir, yo jamás podré crear, ni podré, no solamente él, todo el entorno, sus amistades, el tipo de gente con el que yo vi que yo no tenía esas capacidades realmente. Tenía la sensibilidad para comprender y para apreciar esos trabajos, pero no tenía la capacidad propia de crear eso. Entonces vi que la parte realmente espiritual y bonita de ese trabajo había gente que me superaba, yo no podría alcanzarla. Y la otra parte no me interesaba. Conclusión, muchísimos años trabajando en el sector de las telecomunicaciones, marketing, atención al cliente, comercial, en un montón de empresas privadas, donde siempre lo di todo. Mi condición es de entregarme a lo que haga, me entrego, sea trabajo, sea lo que sea. Y pasados los años me di cuenta que realmente eso no me estaba llenando. Me estaba dando unas buenas prestaciones económicas porque, bueno, ya con la experiencia y con el trabajo pues llegué a tener buenos salarios y puestos de responsabilidad, pero realmente no me sentía bien. En paralelo, desde el punto de vista personal, no tuve suerte tampoco a nivel de relaciones. Me gustan mucho los hombres, me gusta mucho la pasión, soy una persona apasionada en todo, pero no tuve la fortuna de encontrar la persona que fuese igual de apasionada que yo e igual de honesta que yo. Me los encontraba o menos apasionados o menos honestos. O los encontré y no los supe ver, puede ser. No tuve fortuna en esto, me salieron malas cosas y entonces, bueno, pues fueron pasando los años y me encontré con que no daba con la persona adecuada para realmente hacer un proyecto común. Como había aprendido de mi padre que se podía vivir sin necesidad de estar realmente condicionado por la vida de otra persona, si te complementas bien, pero si no, no pasa nada, pues tampoco supuso un problema. Sí que supuso momentos de, bueno, pues frustración, porque ahí sí que puse empeño en la parte emocional. Y ahí sí que noté las carencias de, pues a lo mejor una educación que no se recibía en aquel momento, ¿no? Nadie me enseñó a gestionar el dolor de las emociones. Te lo enseña la vida, ¿no? Te lo enseña la vida y te lo enseña, bueno, pues tu propio dolor. Y entonces sí que hubo una temporada que esa situación de no estar en los estándares, así como en el terreno profesional no me preocupaba, en lo emocional, en lo personal sí, en esos estándares de vida, ¿no? Que tienes que encontrar a la persona, que tienes que casarte, que tienes tal, me hizo sentir mal, porque no sabía muy bien por dónde salir. Quería ser madre, siempre quise ser madre, no aparecía la persona adecuada. Y entonces, pues, viendo que se me acercaba la edad de finalizar mi vida fértil y no encontré esa persona para compartir un proyecto vital y de maternidad, pues decidí ser madre yo sola. El ser madre yo sola, fue una decisión muy difícil, la decisión más difícil de mi vida. Tuve muchísimo miedo.
pero sabía que lo tenía que hacer porque era lo que quería realmente y lo hice. Lo mejor que he hecho en mi vida. Tuve miedo que mis niños un día me pudieran decir quién eres tú para elegir si nosotros tenemos un padre o no lo tenemos. Tuve miedo, no al rechazo social, porque me da igual lo que la gente pudiera pensar. Tuve miedo a que un día yo me pueda poner enferma y no pueda atenderlos. Tuve miedo a que haya una faceta, una parte de su sensibilidad, su educación que no les pueda aportar. Porque soy solo mujer y madre. No puedo ejercer de padre, pero no soy padre. Tuve miedo a que al tener una edad avanzada pudiese salir un embarazo difícil o que los niños pudieran nacer mal, enfermos. Tuve miedo a tomar la decisión equivocada y en lugar de hacer una fecundación con un donante, que fue lo que hice, tuve miedo a que eso no fuese lo correcto y que hubiera sido mejor, bueno, pues tener una relación eventual con cualquier hombre y saber que ese podría ser su padre, o sea, elegir la forma de ser madre. Tuve un montón de miedos y de dudas, pero al final pensé que hay un montón de niños en este mundo y de personas, con los niños al final se van a convertir en personas, que están aquí después de que hayan perdido a su padre, que hayan perdido a su madre, de que hayan tenido padres absolutamente destructivos, o sea, de que existen todo tipo de posibilidades que no podemos controlar, que las da la vida a veces, y yo, bueno, a lo mejor actuaba ya con premeditación, pero que esto mismo que de no tener un padre te puede ocurrir después, no sé, en fin, tuve un montón de miedos y de dudas. Y tenía miedo que económicamente algo pudiera pasar que no me permitiera poder mantenerlos. Pero al final lo que me dio la fuerza es que el corazón me decía que sí. El corazón me decía que sí y siempre me guié por el corazón. Y tengo 2 niños maravillosos ahora mismo. Tengo 2 niños maravillosos. Espero que algún día, si ellos cuentan su historia, haya sido yo capaz de poder transmitirles este sentimiento. Yo sé que sí va a ser así. Y que algún día puedan decir, jo, qué bien que mi madre ese día tomó esa decisión, porque si no yo no existiría. Al final creo que el mejor regalo que les puedo dar, que compensa todo, es la vida. Si yo no tomo esa decisión no existiría, sencillamente. Entonces esto me llevó pues a cambiar completamente mi vida, lógicamente, a raíz de tener, o por tomar la decisión de los sellos, tuve que dejar el trabajo en el que estaba, donde tenía unas condiciones económicas excelentes y ya un reconocimiento a nivel, en mi entorno, obviamente, ¿no? Y montar mi propio proyecto de vida paralelo, con muchas dificultades. Dificultades porque no existe este modelo de familia. Realmente, desde el punto de vista de la administración, no existimos. Entonces, todo lo que quieres hacer se complica. Porque no estamos estandarizados. Y como no estamos estandarizados, la cosa más tonta se convierte en una complicación. Sencillamente pedir una ayuda de cualquier tipo, una subvención, una gestión cualquiera, por defecto te piden que acredites, no se concibe que haya una familia formada, sí, socialmente está admitida. Yo no siento ningún tipo de rechazo por parte de nadie por ser madre sola con 2 niños, pero la administración no está preparada. Estoy cansada de que me pidan que demuestre que soy madre sola. Cansada. En un año, este último año, he tenido que presentar por lo menos 20 veces, bueno, 20 no exagero, pero 10 veces mi libro de familia a la misma administración, diciendo que soy madre sola, que no hay otro progenitor. Me han pedido declaraciones juradas de que no convivo con nadie en una relación análoga a la conyugal. Me han pedido declaraciones juradas de que mis hijos han nacido a través de un tratamiento de fertilidad. Me han pedido cosas absurdas que no entiendo. Si mi libro de familia es tuyo y mis hijos, porque tengo que estar demostrando lo que no demuestra nadie, en definitiva.
mi vida ahora son mis niños y yo soy quien soy gracias a ellos en este momento. Y me acabo de quedar bloqueada. Ya no sé qué más contar. Cuando la tierra encuentra el mar. Con Inmaculada Alonso, realizado en Noya, en España, octubre de 2016. ¿Y dónde está la batidora?